Lifeway presenta. Muy bien, ¿recuerdan que dijimos todo el tiempo que las semanas 5 y 6 iban a ser pesadas? Bueno, están en la semana sexta, lo que significa que ya han superado la prueba y esta debería ser la última semana en la que han tenido que esforzarse y trabajar duro para hacer los deberes. Después de esto será mucho más suave, pero al igual que la semana pasada vamos a tener que movernos a través de algunos contenidos. Así que necesito que se pongan los cinturones porque tenemos que avanzar. Terminamos las 7 trompetas con un tercer ay que aún estábamos esperando ver. Pero antes de entrar en materia, ¿saben lo que voy a obligarlas a hacer? Vamos a hacer nuestras señales manuales. ¿Están listas? Esta semana veremos las 7 historias y no nos referimos a historias que ya han ocurrido. Nos referimos simplemente a 7 pequeñas fotos instantáneas de la historia que forman para nosotros una línea de tiempo. No es una línea de tiempo específica, es una línea de tiempo que refleja el ritmo que hemos visto, donde habrá dolores de parto que se hacen más fuertes, un momento de crisis y luego una visión del cielo. Vamos a verlo en forma de historia. A veces se denominan historias simbólicas porque en ellas aparecen 7 símbolos: la mujer, el niño, el dragón, la bestia, el profeta, los 144,000 y el cordero. Pero vamos a tomarlas en la forma de instantánea en la que las vemos. Tuve que preguntarme cómo voy a simbolizar las historias. Así que busqué en Google iconos para la historia como hace cualquiera. Y me dijo una esfera de reloj. Entonces vamos a simbolizar 7 historias apuntando a nuestro reloj. ¿Están listas? Pero antes de señalar nuestro reloj, tenemos que empezar por el principio. Comenzamos con 7 iglesias y luego tuvimos 7 sellos, 7 trompetas y ahora tenemos 7 historias. Mencionamos la naturaleza simétrica del libro. Estamos en la parte del punto muerto donde hemos tenido 2 juicios. Luego tendremos las historias y luego 2 series más de juicios. Estábamos esperando el tercer ay y vamos a tener que esperar más porque no nos aparece hasta que lleguemos a las 7 copas la semana que viene. Aquí vamos a meternos de lleno en la primera historia, que tiene que ver con la mujer, el niño y el dragón. Se extiende desde 12:1 hasta el versículo 17. Veamos qué podemos encontrar. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus 7 cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. No hay problema. Súper fácil. Tienen que trabajar un poco para identificar quién podría ser la mujer. Si pensamos en las 7 iglesias que escucharon este relato, ¿qué es lo primero que habrían pensado? ¿En qué pensaron primero ustedes? Probablemente recuerden que en el relato evangélico del nacimiento de Jesús están presentes muchos de estos elementos. El rey Herodes, que es el rey de los judíos, se propone hacer daño al bebé de María, ¿verdad? Creo que seguiremos viéndolo. Si saben algo de esa historia, saben que es una recapitulación de una historia anterior, la historia de Éxodo, en la que Faraón intenta matar a los hijos varones de Israel. Tienen que mirar el capítulo 37 de Génesis y la identidad de la mujer empieza a ser un poco más clara, porque el sueño de José sobre una mujer que está vestida de una manera similar nos dice que la mujer de alguna manera representa a Israel. Pero como hemos visto en forma simbólica, cualquier cosa que represente a Israel en Apocalipsis
probablemente esté aludiendo no solo a Israel, sino a la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los 24 tronos, los apóstoles y los hijos de Jacob. Cuando vemos aparecer a esta mujer, tenemos que preguntarnos qué estratos de la recapitulación de esta historia debemos buscar. Está encinta y clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces aparece el dragón en escena y lo vemos a ver durante el resto de la narración. Ya saben quién es el dragón, pero a veces la Biblia rebota entre el uso de serpiente o dragón de la misma manera. El dragón habría sido reconocible para los oyentes judíos de esta narración porque es la forma en que se hace referencia a Faraón en el Antiguo Testamento en múltiples lugares. Les daré un ejemplo de Ezequiel porque hemos pasado mucho tiempo yendo allí. Ezequiel 32:2 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillos de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Entonces, las referencias a un dragón o una serpiente evocarían imágenes del Faraón, lo cual es apropiado porque él, como hemos visto, es una figura que se recapitula, se repite, y es una versión primitiva de una bestia. Es una versión primitiva de una figura del anticristo. Así dice que aparece en el cielo la señal del dragón escarlata y se describe que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. ¿Cómo podemos entender el significado de estas cosas? Bueno, están mejorando en eso, así que espero que en este punto digan: ajá, ya no soy tan lenta como antes. Pero, por si no nos habíamos dado prisa, cuando llegamos al capítulo 13, versículo 2, el misterio se resuelve. Por lo tanto, solo hay que mirarlo muy rápido en la segunda mitad del capítulo 13, versículo 2, donde vemos lo que el dragón da a la bestia. Dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Lo oyen? El poder son los cuernos, el trono son las diademas y la autoridad son las cabezas. Por lo tanto, tenemos la interpretación para nosotras aquí en las historias que se dan. Bien, luego dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es una forma apocalíptica de decir que tenía un gran poder. Tenía poder incluso sobre las deidades del cosmos, ¿verdad? Ya hemos hablado del significado del sol, la luna y las estrellas. Luego dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si seguimos la narración de Éxodo, que es paralela a la historia del nacimiento de Jesús, cuando Israel está en el Mar Rojo y atrapado, y los ejércitos de Faraón vienen por ellos para destruirlos, ese es otro momento en el que vemos que la cuestión de si los hijos de Dios sobrevivirán o no se vislumbra ampliamente, así que aférrense a eso. Dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Bien, ese es Cristo. Se trata del Salmo 2. Es un salmo mesiánico que nos está mostrando que cualesquiera que sean las capas de esto, una de ellas es definitivamente Cristo. Luego dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. De acuerdo con la historia de Israel en el Antiguo Testamento, conocemos el peregrinaje por el desierto. En el Antiguo Testamento se habla de la hija de Sión. Es una forma de dirigirse a Israel y se habla de ella como la mujer estéril que acaba teniendo más hijos que la mujer que podía concebir. Creo que lo estamos viendo aquí. Estos indicios de la importancia de la hija de Sión teniendo un hijo, la que no parecía capaz de producir la simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y finalmente lo hace. Entonces seguimos adelante, descubramos más detalles en la historia. Dice en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Llegadas a este punto, probablemente están empezando a preguntarse, ¿cuándo ocurrió todo esto? Les dije que esto nos iba a dar un esquema simbólico
aproximado para el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ya hemos tenido indicios de la historia de su primera venida como una recapitulación de la narración del Éxodo. Y aquí estamos viendo algo que sucede. ¿Cuándo fue lanzado Satanás del cielo? Vamos a descubrir que ya no puede acusar a los hermanos y hermanas. Quédense con ese pensamiento y veamos si lo descubrimos. Dice en el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, consumado es. Algún tipo de consumado es ha sucedido para lanzar a Satanás desde el cielo. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, palabras conocidas, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hemos dicho que ha sucedido una especie de consumado es, que ha lanzado a Satanás y ya no puede acusar a los hermanos y hermanas. ¿Qué acontecimiento le quita la capacidad de presentar cualquier cargo contra los hijos de Dios? La cruz de Cristo. Así es. Vemos la crucifixión y la ascensión de Cristo como el punto en el que Satanás pierde la capacidad de presentarse ante el trono de Dios y decir, este es culpable, este es culpable, este es culpable, este es culpable. Ya no puede acusar, no puede derrotar al Evangelio. Dice, la han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Vimos a los dos testigos presentados en la sección anterior en la que estábamos. Recordarán que cuando Jesús envió a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, ¿cómo los envió? De 2 en 2. Vimos a 2 testigos. 2 es el número de testigos completos sobre el que se establece un testimonio. Así pues, volvemos a ver una referencia a la eficacia de su testimonio. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque ya no está en los cielos. Y dice que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. De nuevo, una respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces, aparentemente, debemos entender el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo como largo o corto. Corto según la estimación de Dios, leve y momentáneo. Pero también escuchen esto, ni un momento más de lo necesario, ni un momento más. En el momento justo, así como vino una vez, vendrá de nuevo. Pasemos al versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estas personas? ¿De qué estamos hablando? Bien, recuerdan que dije que Faraón persiguió a Israel hasta las orillas del Mar Rojo. Y estamos viendo esa historia contada de nuevo para nosotros aquí. Tratemos primero la imagen de las 2 alas de la gran águila. He oído muchas interpretaciones de lo que podría significar esta imagen de ser transportado sobre las 2 alas de una gran águila. Cuando usamos nuestra habilidad para mirar hacia atrás en el Antiguo Testamento, sabemos que nos lleva inmediatamente a Éxodo 19, cuando los hijos de Israel llegan al pie del monte Sinaí y Dios les dice esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vemos la relación, lo que Él está haciendo por los hijos de Dios y lo que Él ha hecho por los hijos de Israel en el pasado. La mujer está protegida. La hija de Sión encuentra seguridad al abrigo de sus alas.
Cuando dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, se trata en realidad de imágenes del ejército en el Antiguo Testamento. En Isaías 59:19 vemos a Dios vestirse con armadura para la batalla y se le describe como viniendo como un río. Entonces, ¿en qué momento sale un ejército de la boca del dragón que luego es tragado por la tierra? En el cruce del Mar Rojo. Estamos recibiendo una gran cantidad de simbolismo ligado a ese momento para ayudarnos a entender la liberación de Dios para sus hijos. Luego dice en el versículo 17 que en respuesta a este suceso el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son el resto de la descendencia? Somos nosotras. Así es, somos nosotras. ¿Y qué nos muestra todo este libro? Que Él hará la guerra hasta la muerte contra nosotras, pero estamos a salvo, selladas en Cristo. Pasamos al versículo 18 y dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. Las historias que hemos visto hasta ahora, que son todas ecos sobre ecos, ya han sucedido. No significa que no vayamos a ver ciclos de ellas posiblemente sucediendo de nuevo, otra recapitulación, pero sí significa que, cuando nos fijamos en ellas, podemos decir que en la época del libro de los Hechos, estas cosas ya se habían cumplido de alguna manera. Bien, y luego nos movemos y nos encontramos con el dragón de pie sobre la arena del mar, lo que debe agudizar nuestros oídos, porque el mar en toda la Biblia es una metáfora del caos. Es una metáfora del caos. Quizá recuerden cuando mencionamos la fuente de bronce, decía que había algo así como un mar de ¿qué? De cristal. Era un mar en calma, no era un mar tormentoso. Esa imagen en realidad se extrae de Éxodo, cuando Moisés sube a la montaña con algunos de los ancianos de Israel y pudieron ver a Dios, pero parece que lo único que oímos describir es que sus pies reposan sobre algo parecido a un mar de cristal. Tengan presente esa imagen, pies que reposan sobre un mar en calma. En otras palabras, Dios es capaz de calmar el caos. Pero aquí que vemos, la bestia emerge del mar, el lugar del caos, lo que significa que podemos entender que va a ser un agente del caos. Lo que me hace pensar en la película Superagente 86 cada vez que lo digo, pero voy a continuar. Así pues, llegamos a la segunda historia que se reanuda en el capítulo 13, versículo 1 y llega hasta el versículo 10. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, eso se parece mucho al dragón, ¿no es así? ¿Por qué? Porque está hecho a imagen del dragón. Estamos a punto de descubrir exactamente cómo el dragón hará la guerra a los hijos de Dios. Dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca del león. ¿Bien? Eso también es algo raro. ¿Por qué vemos esta imagen aquí? Porque en Daniel vimos 4 bestias diferentes que emergieron del mar. 4 bestias diferentes que representaban reinos de esta tierra. Representaban a las principales potencias hasta llegar a Roma, que sería la superpotencia en el momento de la primera venida de Jesús. Entonces, ¿por qué creen que aquí en Apocalipsis vemos no 4 bestias separadas, sino una bestia compuesta? Una bestia compuesta por todas estas imágenes. ¿Qué creen que debemos ver? Todos los reinos de todos los tiempos. Así es como se comportan. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Luego en el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso es interesante. Hay algo en esta bestia que imita un momento de resurrección. Ahora bien, es muy probable que las 7 iglesias que escucharon esto pensaran en Nerón en particular. Nerón era tan temido y odiado. Les conté un poco sobre lo terrible que era, y aunque tuvo un reinado tan corto,
Acabó quitándose la vida. Era un loco. Se quita la vida, pero incluso después de su muerte, corren rumores de que va a volver. Le temían tanto que no podían creer que el terror de su reinado hubiera terminado y esperaban que reapareciera en cualquier momento. No solo eso, en un plano más nacional, en el momento en que muere Nerón, Roma no parte de un lugar fuerte. De hecho, están empezando a sentir el comienzo de una erosión de su poder, y sin embargo, son capaces de reponerse y recuperar fuerzas de nuevo. Así que tanto si se trataba de alguien que pensaba en un emperador romano literal como en el Imperio Romano en general, ese ciclo de resurrección era algo que habrían reconocido. Creo que podríamos decir que lo mismo ha ocurrido con otras potencias mundiales que parecen flaquear y luego vuelven a ganar fuerza. Dice al final del versículo 3 respecto a toda la tierra: los moradores de la tierra hasta la última persona, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y en el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tal vez se habrán dado cuenta, les resultó extraño que los números asociados con las coronas, las cabezas y la autoridad eran 7 y 10. Porque esos son números que pensamos que no se aplican a cosas malvadas, ¿verdad? ¿Qué debemos deducir de ello? Que es como Dios. Que la apariencia de su poder es semejante a la de Dios. Es semejante a Dios. Luego dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Lo oyen? Un periodo de tiempo limitado. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En sus deberes buscaron una definición de blasfemar. Significa mentir sobre Dios. Es una forma sencilla de decirlo, es romper el tercer mandamiento. Es tomar el nombre del Señor en vano diciendo cosas que no son verdad sobre Dios. ¿Se han dado cuenta de que parece haber una relación entre la bestia y el dragón? La bestia está hecha a su imagen, ejerce un poder semejante al de Dios y pronuncia palabras de blasfemia. Esta es un anticristo. Esta es un anticristo. Pero no crean que la idea del anticristo es una idea nueva aquí. Juan, en sus epístolas, habla del anticristo como el espíritu del anticristo. Podemos rastrear el tema del anticristo hasta la historia de Caín y Abel. Cuando las palabras de Caín que resuenan en el resto de la Biblia preguntan tras la muerte de su hermano, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Una declaración del anticristo que también vemos aquí en Apocalipsis. ¿Cómo responde Cristo a esa pregunta? Sí. En la cruz Él responde, sí. Por lo tanto, tenemos una Trinidad profana que está surgiendo para nosotros aquí. Tenemos un Padre y tenemos un Hijo. A ver qué encontramos después. Antes de llegar a nuestro tercer miembro, tenemos que ocuparnos del versículo 7. Dice, y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora sabemos que no puede vencerlos del todo, pero sí martirizarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Lo oyen? Un falso evangelio que llega hasta los confines de la tierra. Y luego dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por lo tanto, la blasfemia va a participar en uno de los juicios que se avecinan. La blasfemia es contraria a Cristo, porque ¿cómo se nos describe a Cristo en la Escritura? No cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Tenemos aquí esta imagen que se nos ofrece al revés. Y luego tenemos este pequeño tipo de inserción, esta especie de paréntesis que ocurre en el versículo 9. Si estaban atentas, eran 3. ¿Y saben a quién se dirigen? El lenguaje utilizado nos da una pista. En el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Esperen un momento, ¿dónde hemos oído eso? Estaba en las 7 cartas, ¿lo recuerdan? Lo hemos oído 7 veces. Es como si la energía estuviera en aumento, están escuchando estas historias y todo el mundo está participando y hace una pequeña pausa para decir, hey iglesia, escuchen.
Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, está leyendo a su audiencia, sabe cómo les va a afectar esta imagen aterradora y les da la seguridad de que estarán bien. Y luego llegamos a la tercera historia, la bestia de la tierra. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es una especie de mezcla, ¿no? Veamos si podemos hallar algo que pueda relacionarlo con el tercer miembro de la Trinidad que estamos buscando. ¿Qué buscamos? Algo que limite al Espíritu Santo. Muy bien, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él es nuestro ayudante, da testimonio de la verdad de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Aquí vemos que ocurre algo parecido. Versículo 13. ¿Qué más hace el Espíritu, este falso Espíritu Santo? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Saben lo que pensé cuando leí esto? Pentecostés. Lenguas de fuego asentándose sobre las cabezas de los seguidores de Cristo. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. En otras palabras, en lugar de lo que hace el Espíritu que nos convence y nos guía en toda verdad, este espíritu contrario engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por lo tanto, empuja a la gente hacia la adoración de ídolos en lugar de alejarla de ella, mostrándonos, en nuestro caso, que somos el referente de Dios que debe llevar la adoración a Él. Miremos el versículo 15, aquí vemos otro papel del Espíritu Santo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Llegamos, chicas. Han estado esperando todo el tiempo a que llegáramos a esto, ¿no es así? Antes de hablar de ello, debemos prestar atención a este lenguaje al revés, al lenguaje de Pablo. Entonces, ¿quién recibe esta marca? ¿Cuál de los moradores de la tierra recibe la marca? Todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Se parece eso a algo de lo que dice Pablo a la iglesia? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. ¿Lo oyen? Se supone que deben recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Miremos hacia atrás en el Antiguo Testamento y veamos si podemos encontrarle algún sentido. En primer lugar, recordarán que los siervos de Dios fueron marcados en sus frentes anteriormente. No pasamos mucho tiempo preguntándonos cuál sería esa marca. Sin embargo, ya hemos establecido que los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Así que cuando las 7 iglesias escuchen que los que han sido hechos sacerdotes reciben algo que está en sus frentes, sus mentes irán a un pasaje del Antiguo Testamento que describe las vestiduras del sumo sacerdote. Escuchemos Éxodo 28 del 36 al 38. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello, consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón color azul, de modo que quede fija por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón para que el Señor acepte todas las ofrendas sagradas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. ¿Cuál creen que es la marca que reciben los santos en la frente? Apuesto a que es consagrado al Señor. Ahora, veamos si podemos darle sentido a la mano derecha o a la frente. ¿Recuerdan el capítulo 6 de Deuteronomio? Si tienen hijos, probablemente han oído citar ese pasaje sobre enseñar a sus hijos los caminos de Dios cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando van por su camino. Y entonces, ¿qué dice? Toma estas palabras que te he dado y haz que llévalas en tu frente
y átalas a tus manos. ¿Por qué dice eso? ¿Se suponía que los hijos de Dios debían hacer esto literalmente? Por ejemplo, si ven judíos ortodoxos hoy en día, muchos lo hacen. Han atado la ley de Dios a su frente y a sus muñecas. ¿Era ese el objetivo de esto? Yo diría que eso es no leer algo de forma simbólica y en cambio tomarlo literalmente. ¿Qué simbolizaba que los ataran a la frente y a las manos? Que sus pensamientos y sus acciones se caracterizaran en todo momento por los hermosos mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, tengan esto en cuenta mientras leemos ahora sobre el número de la bestia. En el versículo 18 tenemos otra inserción. Hola, 7 iglesias que están escuchando. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. En otras traducciones dice que es el número de un ser humano. Ese número 6 ya no significa nada para nosotros. Dice su número es 6, 6, 6. ¿Cuál es el número asociado con la santidad? 7. ¿Qué hemos visto de Dios? Él es 7, 7, 7. ¿Qué entendemos por la marca de la bestia? Criatura, criatura, criatura. No es Dios. No es Dios. ¿Por qué en la frente y en las manos? Si esto es literal o no, no me interesa perder el tiempo hablando de ello. Pueden dedicar tiempo a hablar y reflexionar por su cuenta. El significado simbólico de esto es algo a lo que debemos prestar atención. Porque es posible en cualquier época servir al reino de este mundo y que nuestros pensamientos y nuestras acciones estén tan teñidos por las agendas de ese régimen que no nos parezcamos en nada a los hijos de Dios. Los que han invocado el nombre de Cristo deben caracterizarse por ser santos, santos, santos en todo, pensamientos, palabras, obras. ¿Por qué es importante para Él asegurarles que no es más que un ser, una criatura? Porque esta es otra forma de decir, no teman, no teman. ¿No creen que aquel que es 3 veces santo puede vencer a aquel que no es más que una parte de su propia creación? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuándo ocurre todo esto? ¿Cuándo se desarrolla todo? Creo que probablemente veamos que esto se desarrolla en ciclos. Y creo que es posible que haya un gran ciclo de esto cuando el final total esté aquí y el juicio final esté a punto de suceder. Pero simbólicamente esto ha sucedido desde la ascensión de Cristo. El diablo ya no puede acusarnos, pero aún puede engañar, seducir y perseguir. Luego llegamos a la cuarta historia. Dice en el versículo 1 del capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Todos tienen algo en la frente. Dice en el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. Mantengan esto en pausa, vamos a averiguar qué es. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Bien, eso es raro, ¿por qué solo ellos podrían aprender el cántico? Tienen en común el sufrimiento por Cristo. La canción se relacionará directamente con eso. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Vaya, eso es raro. Especialmente en un estudio bíblico de mujeres. ¿Por qué dice eso? ¿Qué significa? Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Realmente pensamos que todos los que están en los 144,000 encajan en esta descripción? En primer lugar, eso los convertiría a todos en hombres. No creo que todos lo sean, pero simbólicamente, ¿qué vemos aquí? Un sacerdocio puro. No solo eso, vamos a tener un contraste con Babilonia, que es una prostituta. De nuevo, la fornicación es la forma simbólica de hablar de la idolatría de todo tipo. Lo que vemos aquí es que no han sido idólatras. Muy bien.
Dice, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estas son las personas que vimos en los capítulos 4 y 5 en la sala del trono de Dios. Continúa, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Lo oyen? Estos no blasfeman, no se han inclinado ante la bestia. Y llegamos a la quinta historia. Dice en el versículo 6 del capítulo 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Lo oyen? No adoren la creación, adoren a aquel que lo hizo todo. Oímos que hay un ángel sobrevolando con el Evangelio eterno y pensamos, sí, comparte el Evangelio con ellos. Pero ¿saben cuál es el sentido de esto? El tren está saliendo de la estación. Esto es todo. Arrepiéntete o perece. Se acabó. Dice en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Lo oyen? Cuando pensamos en Babilonia como arquetipo de la ciudad del hombre, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la ciudad del hombre. Sabemos que no es Babilonia literalmente. La Babilonia literal hace tiempo desapareció. Somos instruidos por la historia de Babilonia literal y veremos cómo eso juega en nuestra interpretación de algunas de las cosas que están por venir. ¿Cómo piensan que Babilonia llegó a ser Babilonia? ¿Cuáles fueron los orígenes de la ciudad de Babilonia? La primera gran rebelión colectiva de la humanidad que encontramos en el libro de Génesis, la Torre de Babel. Piensen en la Torre de Babel. Es la semilla de lo que se convertirá en la ciudad de Babilonia. Del mismo modo que veremos que el Edén es la semilla de lo que se convierte en la ciudad de Dios. Babel es la gran rebelión del hombre, es su oportunidad para construir algo que ascienda al cielo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué vemos hacer a Dios? Él desciende y la aplasta. Vamos a ver ese mismo ciclo desarrollarse de nuevo al estilo de Babilonia, la gran ciudad, que puede representar a Roma y que puede representar a una Jerusalén corrupta en este punto. En el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Lo notaron? En sus deberes, pedí que se fijaran en estas dos cosas, cosechas diferentes que hemos mencionado. Vimos el vino de la fornicación de Babilonia y luego vemos el vino de la ira de Dios. Quien beba lo primero, beberá lo segundo. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen, ¿qué? Reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Han oído alguna vez la expresión no hay descanso para los malvados? De aquí viene. Este sería un concepto familiar para las 7 iglesias y encaja con la narración de Éxodo. ¿Cuándo ordena Dios el descanso sabático para su pueblo? Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué? Porque les hubiera sido imposible obedecer cuando estaban esclavizados. Los dioses de Egipto exigen trabajo sin descanso. Los dioses de Canaán exigen trabajo sin descanso. Los dioses de la ciudad del hombre exigen trabajo sin descanso. Cuando no puedes descansar de tus fatigas, llevas en tu frente y en tu mano la marca de la ciudad del hombre. Yahvé dice, el descanso no solo es bueno para ti, sino que también lo ordeno por tu bien. Luego tenemos una tercera y última pequeña inserción en el versículo 12. Por lo tanto, se dirige a las 7 iglesias de nuevo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, entonces ¿qué? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
¿Ha ocurrido esto ya? ¿Ha caído ya el reino del hombre en... No sé, piensen en su vida, ¿ha ocurrido ya? No, no ha ocurrido. Aún está por llegar. Todavía tenemos olas del reino del hombre que están sucediendo. Todavía tenemos poderes que se levantan y tenemos poderes que caen. Pero un día serán plena y finalmente anulados. Esta historia aún está por llegar. Luego nos fijamos en la sexta historia. Y por supuesto se estaban preparando porque saben que el 6 nunca es bueno. Y sin duda alguna va a ser una de juicio. La quinta historia declara el juicio inminente y la sexta historia lo promulga. Así en el versículo 14 dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel. Entonces, ¿cuántos llevamos? 3. ¿Por qué? Ese triple testimonio lo estamos viendo de nuevo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Esta es una imagen del juicio final. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos una forma común en la literatura apocalíptica en esta declaración sobre la sangre fluyendo hasta los frenos de los caballos. Es una imagen apocalíptica de la destrucción total de los enemigos. La cifra de 1600 estadios corresponde aproximadamente a toda la superficie de Israel. Si alguna vez han oído hablar de las uvas de la ira, ahora saben de dónde viene esa referencia. Y quiero hablar más sobre eso en una futura enseñanza. Llegamos por fin a la séptima historia. Sabemos que la sexta aún no ha ocurrido, aún está por llegar. Esta es la imagen del juicio final. Y sabemos que si podemos llegar a la número 7, tal vez estemos bien. Miremos el 15:1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, ¿lo oyen? La séptima historia serán las 7 copas, nuestro próximo ciclo. Se introduce y tenemos solapamiento, pero miren lo que conseguimos en la parte solapada. Miren el versículo 2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, ¿ven aquí la Trinidad profana? La bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Los que habían alcanzado la victoria sobre la Trinidad profana estaban en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y luego tenemos este pequeño cántico, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Muy bien, pero en realidad ya hemos visto esa escena antes, ¿verdad? Es una mirada hacia arriba similar a la que tenemos al final de una serie de 7. Hemos escuchado este cántico. Es una versión corta del cántico de Moisés que Israel entona después de pasar por ¿qué? El Mar Rojo, y terminan en tierra seca. Es una nueva canción, es un cántico de liberación. Aquí es corto porque se espera que todos los que escuchen conozcan el más largo. El más largo se utilizaba como parte de la liturgia en la tradición hebrea. Entonces, cuando oigan este, pensarán en aquel. Este es más corto, pero también más amplio. ¿Por qué? Porque el cántico de Moisés y María
se entonaban el triunfo de Israel sobre sus enemigos, y este dice: todas las naciones vendrán y te adorarán. Por lo tanto, estamos viendo el cumplimiento en este. Oímos que los habitantes de Canaán temblaron cuando se enteraron del paso a través del Mar Rojo, y aquí descubrimos que el mundo entero recibe noticias de esta vasta liberación. Así tenemos en mente el cruce del Mar Rojo, que nos ayuda a entender lo que vimos aquí arriba. ¿Dónde estaban los santos fieles? ¿En un mar de qué? De vidrio, por tanto, no es un mar de caos, es un mar de calma. No solo eso, sino que antes vimos que era un mar de vidrio, pero ahora está mezclado con algo más. ¿Con qué se mezcla? Con fuego. ¿Por qué formaba parte de ello? ¿Cómo se relaciona esto con la historia de los santos sufrientes que son glorificados? ¿Han oído alguna vez el término bautismo de fuego? Son los que han atravesado las aguas de la muerte y han sido devueltos a la vida en la otra orilla. Pueden pensar conmigo por un minuto en una historia que me viene a la mente en los Evangelios, que insinúa lo que estamos viendo aquí. El mar como lugar de caos. ¿Pueden recordarla? ¿Recuerdan la historia de los discípulos en una barca? Se encuentra en Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. ¿Lo oyen? Pedro ve a Jesús hollar las olas del mar y dice: si él puede hacerlo, y yo soy de los suyos, entonces yo también puedo. Dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No temas. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esa historia no se me da simplemente para que nos maravillemos de que Jesús caminara sobre las olas. En forma simbólica, significa decirnos algo que es verdad sobre nuestro Salvador. Escucha las palabras de Job, capítulo 9, del 4 al 8. Job es considerado el primer libro escrito de la Biblia. Dice lo siguiente: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Llegamos a Apocalipsis y a estas 7 historias, y la última de todas quiere que sepamos que así como Cristo ha aullado el caos hasta la paz, así nosotras pasaremos por las aguas y seremos levantadas sanas y salvas al otro lado. Si Él pudo hacerlo, nosotras también. Resistencia. Fe por encima del miedo. Este es el mensaje de Apocalipsis. ¿Se ponen de pie y cantan la doxología conmigo? A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos